dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar, para curar. Códigos de honor. Seguimos con esta parte, subtítulo, pregunta, ¿en verdad tienes al Espíritu Santo? Voltea con el que está al lado y dile, ¿en verdad? Pregúntale, ¿en verdad tienes al Espíritu Santo? ¿En verdad? ¿Sí? ¿Qué te contestó? ¿Sí o no? Bueno, esperemos que sea. Esa es parte de hoy. Códigos de honor, ¿en verdad tienes al Espíritu Santo? Y bueno, bien, algo que tenemos que aprender, quiero que vaya conmigo a Hechos 19, quiero leer esta parte que el Espíritu Santo me daba en la semana, es que vimos el reino de Dios en el área espiritual, después el reino en el área animal y en el área humana, pero dice la palabra que el reino de los cielos se ha acercado y hoy tenemos el reino de Cristo. Y el reino de Cristo siempre va a crecer en el corazón de los creyentes. Amén. Es el único reino que tiene un crecimiento en el interior de los hijos de Dios y que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el Espíritu Santo a cosas mayores en tu vida y en la mía. Amén. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hoy está en tu vida y en la mía. Pero tenemos que llevarlo en un crecimiento mayor. Dice la palabra que Jesús dijo, cosas mayores harán y cosas más grandes verán. Así que Hechos 19:1, les voy a leer esta parte y dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice la palabra, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Dice la palabra, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y dice, y los espíritus malos salían. Amén. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es en quién estamos parados. Sí, en el amor del Padre, porque hemos conocido en este código de honor el amor del Padre que nos llamó, la parte de ser preparados por el Espíritu Santo, pero Dios ama a los suyos por medio de Jesús para escogerlos. Y una de las cosas que me llama la atención es que Pablo no le cuadraba el testimonio de los creyentes. La palabra de Dios dice que fue a Éfeso, una de las ciudades más idólatras de Corintio. De hecho, era una de las ciudades más asentadas en una diosa llamada Diana, o por sobrenombre Artemisa, en la cual en ese anfiteatro se reunían aproximadamente, yo estaba checando en el diccionario, que era un anfiteatro, era como un auditorio que tenía la capacidad de reunir a más de 25,000 personas. Y Pablo iba a ese lugar, y lo que más me llama la atención es que esta parte de Éfeso
y este lugar incluye una de las 7 maravillas del mundo al día de hoy. Pero dice Pablo que no le cuadraba el testimonio de los creyentes. Una de las cosas que vamos a ver es que el Espíritu Santo nos da discernimiento. Por eso dice la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que la verdadera diferencia que hoy tú y yo tenemos que entender y aprender por medio del Espíritu Santo, la diferencia de un cristiano a alguien que se hace entender o se hace sentir cristiano, es que el ministerio del Espíritu Santo no es una profesión de fe. No es algo que tú hayas recibido por conocimiento, no es algo que tú hayas recibido por herencia, porque perteneciste a lo mejor a un linaje sacerdotal, a un linaje pastoral. De hecho, un cristiano auténtico y uno cristiano pueden lucir y verse hasta un punto iguales, pero no tienen el mismo conocimiento doctrinal. Pueden tener quizá un conocimiento bíblico. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que había una serie de eruditos llamados los saduceos. Este tipo de creyentes o incluso hasta discípulos, también conocidos como sadoquitas, era uno de los descendientes de un sumo sacerdote llamado Sadoc. Por eso es que vienen las religiones de los mormones por el ángel Moroni. Y en esa época era un pionero de Salomón, que de alguna manera este nombre llamado saduceo significa justicia o rectitud. Y este tipo de discípulos en algún momento generaban ese reflejo o trataban de reflejar una actitud de justicia o de rectitud, por lo que esta parte de saduceos se interpreta como justos o rectos. Pero no eran justos ni eran rectos, porque al menos este tipo de discípulos no creían que Jesús ya había venido, como hoy en día los judíos. Así que eran un grupo que creían en la palabra del Antiguo Testamento, que reconocían la obra de Dios en los profetas, pero que no reconocían que Jesús ya había venido. Por eso es que algo que yo quiero que tú entiendas es que el ministerio del Espíritu Santo se activa o se manifiesta de alguna manera con el poder o la esencia que el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. O sea, el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que ministra, es el que te ayuda a discernir. La persona que tiene al Espíritu Santo, lo hemos visto, es regenerada, y lo vimos que su obra y su... Perdón, aquí traigo mi cuaderno. Su obra y su función es una transformación. Cuando tú eres a lo mejor una persona que fuiste, ahorita que veo a alguien se me ocurre, que fuiste a lo mejor atropellado, ¿no? Fuiste en algún momento regenerado en tus células, tus huesos se regeneran y eso te lleva a tener una transformación de una persona nueva. Así que quiero que tú entiendas algo. Una persona regenerada o transformada siempre va a lucir diferente a las personas que están alrededor del mundo. Cuando tú sales afuera, la gente dice, usted tiene algo, o yo percibo que usted es diferente, porque no es igual a lo mejor a todos los trabajadores, a todos los taxistas, a todos los que brindan un servicio en el área laboral donde Dios los haya puesto. Así que esta persona normalmente que empieza el ministerio del Espíritu Santo luce diferente a la persona que en algún momento era. Y quiero que entiendas algo, cuando la morada del Espíritu Santo no estaba, no era su nuevo hombre. Hoy bajo el ministerio del Espíritu Santo es un nuevo hombre, es como un tipo versus viejo hombre contra versus nuevo hombre. ¿No? Una foto cuando tú estabas en el mundo, todo así medio pandrosón, todo medio bautizado en vinagre, todo medio marchito, y versus el nuevo hombre, a lo mejor radiante, bendecido, gozoso, lleno de la presencia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo?
una persona que tiene el ministerio del Espíritu Santo, como lo vemos el apóstol Pablo, es que es una persona que sabe discernir que tiene, quién tiene el Espíritu y quién no. Y eso es de las cosas que tú y yo tenemos que aprender conforme a la visión de Abba Padre, guiados por su Espíritu. Aquel que no conoce a Dios sabes que es del mundo, pero hoy tenemos que tener un conocimiento de que no todos son cristianos o no todas las iglesias se hacen llamar cristianas. Amén. Yo quiero que tú entiendas algo. ¿Alguien de aquí tiene 3 monedas de a peso que me puedan prestar? Es que el ministerio del Espíritu Santo te llega a la morada principal, que es el reino de los cielos. El ministerio del Espíritu Santo, que todas sean de a peso. El ministerio del Espíritu Santo te lleva, gracias, a la meta. Por eso es que el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y yo quiero hacerles el ejemplo de lo siguiente. Quiero por favor que venga, por ejemplo, Luisito. Ven, quiero que venga más jóvenes, Fercito, ven para acá. Y otro más joven, a ver, Angelito, ven, pásale para acá. Sí. Miren, una de las cosas que tenemos que aprender de lo que viene siendo la obra, la función y el ministerio del Espíritu Santo es que el ministerio del Espíritu Santo es la etapa final para llegar al trayecto objetivo hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llevar un trayecto. Tú vas a caminar en este pasillo, tú vas a caminar en este pasillo y tú vas a caminar en este pasillo. ¿Sale? Ustedes van a tener este trayecto en el cual van a llevar aquí en su bolsillo, ¿sí? Lo van a llevar, ¿sí? Llevas tu bolsillo aquí y tú llevas en tu mano, ¿sale? Entonces van en el trayecto, por favor, pásale por allá. ¿Ves? Vas caminando despacio por aquí en medio y por acá en medio, ¿sale? Vas caminando. Entonces, escúcheme bien, y esto si quiere anotarlo, puede anotarlo. Hay personas convencidas de su salvación. Hay personas convencidas de su salvación que no tienen salvación. La verdad es que eso lo veía ayer que estaba con un grupo de gente. No. Ok, ahora, ellos fueron, los 3 que yo mandé, fueron llamados, vinieron a ser preparados en esa moneda que les estoy dando, pero muy pocos van a ser escogidos, muy pocos van a llegar al ministerio. Tienen la función quizá en algún momento de sentirse hijos, de que han sido convencidos, pero el ministerio te lleva a la recta final. Así que quiero que pasen los que realmente les di la moneda de a peso. Quiero que solamente pase aquel que le di la moneda de a peso. Ok. Y pasa Ángel así como que, pues, ¿por qué no camina? ¿No? Pásale Ángel, por favor. Pásale, por favor, más rápido, por favor. Lo hace así como con cierto temor, no está consciente. Ahorita que estaba atrás usted no lo vio, pero él veía y dijo, sí la tengo, sí me la dio en la mano, sí la agarré, ¿no? ¿Cómo sabes que tienes la moneda? Porque en algún momento, desde el momento que yo le dije, aquí está la moneda, se la puse en su mano. Él la tocó, él la sintió. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, esa parte de que no solamente es una persona que está convencida de su salvación, sino que tiene en sus manos esa salvación. ¿Y por qué Luisito se quedó y Fer se quedó? Porque aparentemente yo deposité esta moneda en sus bolsillos, pero ahorita que metieron sus manos al bolsillo se dieron cuenta que efectivamente no metía el peso, me lo quedé yo. ¿Sí me están siguiendo? Muchas gracias, denle una forma de palmas al Señor por la vida de los 3. Te devuelvo tus 3 pesos. Eso está tremendo. Porque ese es el engaño que el enemigo ha querido traer al corazón de muchas iglesias. Y que muchas iglesias han sido quebrantadas y desmoronadas por falta de la activación del ministerio del Espíritu Santo. Por eso la pregunta es, ¿en verdad tienes al Espíritu Santo? Porque Pablo veía que no concordaba lo que los discípulos decían con lo que ellos hacían. No había una relación. Entonces hay personas que no tienen coherencia de lo que leen a lo que hacen. Hay personas convertidas, ¿sí? Más bien convencidas
Yo soy convencido de que soy salvo, pero desafortunadamente el día que llegues a la presencia de Dios, y no precisamente del Dios de los cielos, sino el Dios de este mundo, te vas a dar cuenta que no tuviste la salvación, que pensaste que la traías en el bolsillo, como la traía Fercito, como la traía Luis, pero que cuando metiste la mano y el Señor te dijo, a ver, muéstrame, no, pero yo la tenía aquí. El pastor me dijo, el instituto bíblico me dijo, la iglesia a la que pertenecía me dijo que por medio del certificado yo iba a tener esa salvación. ¿Sí me está siguiendo? ¿A qué tiene la salvación? Está consciente, está palpando constantemente esa parte. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es el único bautismo para creencia. Yo sé que aquí se van a bautizar algunos hermanos, pero tienen que entender los que ya se bautizaron, los que están a punto de bautizarse y aquellos que no se han bautizado, que el bautismo es para creencia. Digan conmigo, para creencia. Pablo entendía que cuando fue a Éfeso había discípulos que no tenían el conocimiento correcto. La Biblia nos habla, de hecho esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a través del doctor Lucas, pero no nos dice que Lucas iba con ellos. Por eso es que cuenta la palabra de Dios que dice que acontecía que entre tanto que Apolos estaba, y quiero que entiendas algo bien interesante. Habla esta palabra que te acabo de leer de 4 personajes. Digan conmigo, 4 personajes. Apolos, Juan el Bautista, Pablo y el principal, el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Esta parte de Hechos habla de esos 4 personajes. La palabra que habla empieza con Apolos, una persona que había sido llamada y que estaba en función de llevar la palabra, que en algún momento había sido hasta un punto transformado. Juan el Bautista era aquel apóstol que había preparado la obra para aquel que había de venir. O sea, él había sido convencido, ¿no? Y iba a ser instrumento de convencimiento de pecado a los judíos, ¿sí? Pero Pablo tiene esa relación y revelación directa con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera, ¿sí?, volver, pudiera llenarlo, pudiera darle ese poder y ese denuedo con el cual Pablo se sentaba, ¿sí?, y platicaba en un anfiteatro de 25,000 personas. Y escúcheme bien, mucha gente dice, pastor, predicar con 30, 40, 50 personas impone. Ahora imagínense predicarle a 25,000 personas. ¿Me está siguiendo? Entonces, Apolos, Juan el Bautista y Pablo tenían una función, pero solamente Pablo había sido llamado, preparado y escogido. Solamente Pablo había sido literalmente el que había escuchado audiblemente la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que usted entienda que esta parte es bien importante porque Pablo empieza a darse cuenta que había un grupo de creyentes. Digan conmigo, creyentes. No se dice que estos discípulos eran de Cristo, no se dice si estos discípulos eran de Juan el Bautista, no se dice si estos discípulos eran de Apolos, no se dice si estos discípulos eran de Pedro, pero ese es el problema, que mucha gente genera una autenticidad por medio del hombre y no por medio del Espíritu Santo. Es que yo vengo de Conquist, es que yo vengo de fulano, yo vengo del apóstol Sutano. Así que quiero que usted entienda algo. Dijimos que el bautismo es ¿para qué? Para creer, ¿sí? Digan conmigo, Juan el Bautista murió antes de que Jesús muriera. ¿Sí están conmigo? Él abrió el camino, pero antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Juan el Bautista ya había sido decapitado por Herodes. ¿Sí me está siguiendo? Siento que está un poquito viciado este micrófono. ¿Sí? Juan el Bautista, póngame atención, aparece en el Nuevo, no se distraiga, usted póngame atención. Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, pero escúcheme bien, pero Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento.
De hecho, Juan el Bautista se menciona como el último profeta del Antiguo Testamento. Así que lo que yo quiero que usted entienda es que el bautismo de Juan era exclusivamente para arrepentimiento. Lo que quiero que usted entienda es que esto solamente lo iban a tomar los judíos. Si usted piensa que el bautismo es para arrepentirse, usted se está equivocando, porque usted está perteneciendo a un área que no le corresponde. Mateo 3, yo quiero leerlo y se lo voy a resumir conforme el Espíritu Santo me dio ese entendimiento, ¿sí? Que esta palabra era para los que habían oído y escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Y dice la palabra ahí en Mateo 3, 1, ¿sí? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Dice el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Luego dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y dice el siguiente, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus ¿qué? Note que el bautismo para los judíos era para arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, confesabas tus pecados como judío. Luego lo que dice, al ver que muchos de los fariseos, fíjense, ¿quiénes se bautizaban? Fariseos y saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Miren lo que dice el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, tenemos la cobertura de la iglesia tal, tenemos la firma del apóstol fulano, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham. Juan el Bautista era muy confrontativo, dice, aún de estas piedras. Pero dice la siguiente palabra, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Por último, los otros dos, dice, yo a la verdad, fíjense lo que dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cual calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Digan poderoso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Creo que hasta ahí, entonces sí. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a los judíos es, hermanos judíos, hermanos hebreos, pueblo de Israel, el Mesías viene. Su Salvador está a la puerta, ya nació. De hecho, viene de Belén. Y le está diciendo a los judíos, ustedes no están listos. Pero es que nosotros tenemos la ley, tenemos a Abraham. Ustedes no están listos. Ustedes no están limpios. ¿De dónde? Del corazón. Ustedes necesitan, los judíos eran de rituales, de rutinas. Ustedes necesitan pasar por un ritual de limpieza para que preparen su corazón para la venida del Rey. Era lo que Juan el Bautista le decía. Y cuando Él venga, porque ustedes ya prepararon su corazón y se bauticen en arrepentimiento, entonces posteriormente vendrá un bautizo con el cual Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Jesús iba a ser superior al de Juan. ¿Me está siguiendo? Ahora, el apóstol Juan el Bautista aparece, yo les había dicho en el Nuevo Testamento, pero vive y muere antes del nuevo pacto. O sea, a Juan el Bautista ya no le tocó conocer o entender o recibir el nuevo pacto,
¿sí? El nuevo pacto fue inaugurado no en el camino o en el bautismo de Juan el Bautista, sino el nuevo pacto fue establecido en el aposento alto, cuando Jesús dice que va a cenar, y yo quiero que usted me acompañe para que usted vea que no es mentira lo que yo le estoy hablando, que dice por primera vez en Lucas 22. Es la primera vez, digan conmigo, aquí empieza el ministerio de Jesús. Aquí empieza el nuevo pacto. No el ministerio, aquí empieza el nuevo pacto. Mire lo que dice Lucas 22, 11. Y decida el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ¿sí? Ya dispuesto, preparado ahí. Váyase conmigo al 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo porque vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿qué representa la copa? El nuevo pacto. ¿Sí? Digan conmigo, ahí se inauguró el nuevo pacto. Pero ¿dónde se iba a ratificar? Un día después, en la crucifixión, en la sangre. Ahí en ese derramamiento de sangre en la cruz, ahí se iba a ratificar, se iba a finiquitar, se iba a concluir el nuevo pacto. ¿Me está siguiendo? Entonces, Pablo lo que ve cuando llega a Éfeso es darse cuenta de discípulos que decían, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo, porque nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo, con el ministerio que el Espíritu Santo estaba en él, automáticamente Pablo, yo creo que empezó a evangelizarles. Les empezó a hablar de lo que no conocían al Espíritu Santo, diciéndoles, y escúcheme bien, iglesia va Padre, no te bautizas para comprometerte más con el Señor. Escúcheme bien, si tú crees que te vas a bautizar para comprometerte con el Señor, te estás equivocando. Ese no es el bautismo de Jesús. No te bautizas para comprometerte más con el Señor. No vas a bautizarte y ahora que me bautice, Señor, voy a estar más en directo contigo, ya voy a tener un ministerio. No. Pablo les decía a los discípulos de Juan el Bautista, no de Jesús, es no te bautices para que Dios perdone tu vida interior. Ese no es el bautismo de Jesús. Ese era el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Jesús, el que se bautiza, no es para que Dios perdone tu vida. El bautismo no te bautizas para reconciliación o compromiso. Porque a lo mejor dices, hoy me quiero bautizar, pastor, porque estaba rescarriado y ahora sí quiero hacer un compromiso. Escúcheme bien, eso no es el bautismo. El bautismo de Jesús, ¿sí?, es dar testimonio de lo que hay en tu interior y de lo que ya pasó. Yo voy a dar testimonio de lo que Jesús ya hizo en mi vida. Y lo que voy a hacer es como el matrimonio, o sea, ya tuve una relación de 3 años de noviazgo, ahora voy a hacer una boda pública para que la gente tenga testimonio que yo amo a esa mujer. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, esta parte del bautismo de Jesús era un acto público, ¿sí? Y a través de ese acto público, tú estabas reconociendo que ya habías recibido el perdón. No lo ibas a recibir, porque el perdón, desde la persona que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y cree por medio del Espíritu Santo que Jesús murió, esa persona ya es salva. Entonces tú dices, yo ya fui convencido. ¿Cuándo? En el pasado, y pongo mi fe en la persona de Jesús. Eso es lo que tú haces en el bautismo de agua. El testimonio público. Esa es la única función del bautismo de Jesús. Por eso es que muchos pastores dicen, es que en el Nuevo Testamento ya solamente bautizas en el nombre de Jesús. Cuando en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, dice, ir por todo el mundo, discipularlos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no podemos descartar la obra redentora
del Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Hay iglesias presbiterianas, pentecostales, que el bautismo solamente lo hacen en el nombre de Jesús. Pero viene esa falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen activo el ministerio del Espíritu Santo. Ahora escúcheme bien. Yo voy a concluir para que usted pueda entender esta parte. Lo vimos la semana pasada y lo quiero reiterar. El ministerio del Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, son 3 factores. Número 1, tener una convicción. Número 2, tener una relación con Él para que a través de esa relación tú puedas impartir. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo es el convencer a los creyentes, ¿sí? Es que el Espíritu Santo lo haga por medio de ti, convencer a los creyentes de pecado, de justicia y de juicio. Todo esto en relación ¿a quién? A Cristo Jesús, mi Salvador. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora bien, el ministerio del Espíritu Santo se activa, ¿sí? Otra vez, tú compras un celular de cualquier marca. Pero ¿cuándo activas el celular? Cuando le pones un chip. Cuando le pones un código, ya sea Telcel, ya sea Movistar, ya sea Byte. Cámbiense a Byte. ¿Sí me están siguiendo? Eso quiero que ustedes entiendan. Una cosa es el ministerio del Espíritu Santo con estos factores. Convicción, relación, ¿sí? Pero ahora yo lo activo a través de que Él abre el entendimiento. El Espíritu Santo te abre el entendimiento y eso te permite que te use para abrir el entendimiento de los demás. ¿Me puedes dar una cita bíblica? Sí, claro, Hechos 16:14. Digan conmigo, los muertos no entienden nada. Una persona que está muerta, una persona que está en su ataúd, yo veo que la gente que muere, ya sea un familiar, papá, yo quiero que me hable. Cuando papá estaba muerto en el ataúd, me decía a la persona que lo iba, despídase de su papá. No, pues ¿para qué? Él ya no me escucha. Él ya está con el Señor. Un muerto no escucha, un muerto no entiende. Los muertos no entienden, pero los vivos sí. Cuando tú estabas en pecado, estabas en una muerte espiritual. Y aquel que está en muerte espiritual, por más que le hables de Cristo, no lo va a entender. Tiene que venir una transformación, una renovación. Tiene que vivir, ser un hombre nuevo. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, Hechos 16:14. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, digan conmigo, adoraba a Dios, creía que tenía la salvación. Pero adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué hacía esta mujer? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Oyendo. Esta mujer oyendo. Y el Señor abrió el corazón. La palabra abrió el corazón es una palabra griega que significa entendimiento. Note algo interesante. Cuando en el Antiguo Testamento la gente era 100% emocional, su entendimiento no era abierto porque menguaba más el espíritu y se abría más lo emocional. Pero dice la palabra que cuando abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer que había entendido la obra redentora por el ministerio del Espíritu Santo en Pablo, enseguida, digan conmigo, enseguida se bautizaba. Alguien que recibe la obra, alguien que recibe la función, tiene la necesidad de ser bautizado para poder empezar el ministerio del Espíritu Santo. Eso es, vamos, les puedo decir una cosa, esa revelación viene en infinitum. Ahora escúcheme bien. El ministerio del Espíritu Santo se activa cuando se convence la obra de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo se activa cuando se convence la obra de Cristo. Digan conmigo, viene una conversión. Pero escúchame bien, la conversión viene por la palabra de Dios, no por lo que tú les digas.
no porque tú los amenaces. Ese es uno de los problemas de los cristianos. Arrepiéntanse porque se van al infierno todos fuera de pecado. Nadie se va a arrepentir. Porque tu palabra no vivifica, porque tu palabra no renueva. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo morando en ti. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es. ¿Qué es la fe? Esa certeza. ¿Qué es la fe? Esa convicción. ¿Qué es la fe? El convencimiento. ¿Qué es la fe? El conocimiento, ¿sí? De quién es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo, escúcheme bien, el que convence. No es tu conocimiento. Gloria a Dios, si tienes la oportunidad de entrar a un instituto bíblico, vas a aprender mucho, pero eso no te va a ayudar para que la gente sea salva. No es tu conocimiento. Porque Pablo tenía mucho conocimiento de la ley. De hecho, tenía un excelente maestro llamado Gamaliel. Pero hasta que Pablo no escuchó literalmente la voz de Cristo y oyó, fue cuando él fue convencido que estaba, dirían por ahí, en el bando contrario. Estaba persiguiendo a los cristianos. Vamos, el Espíritu Santo, más que lo que yo les digo, Él es el que inspiró esta palabra. Para que tú y yo conozcamos el ministerio de Él. Si Él lo puso, es para que no te confundas del bautismo de Juan y del bautismo de Jesús. Nadie, escúchame bien, nadie puede convencer a otro de ser cristiano sin haber sido bautizado. Ejemplo, escúcheme bien, una persona puede decir, yo soy cristiano, pastor, pero en 3 años yo no me he bautizado. En el Nuevo Testamento era inconcebible. Dice que Pedro les hablaba y enseguida eran bautizados. El etíope hablaba y enseguida decía, ¿qué te impide que de una vez bautízame? Lo que quiero que entiendas es que no es concebible que tú digas, soy cristiano, pero no soy bautizado. No pasa por la mente. O sea, el mismo Espíritu Santo convence a las personas que deben de bautizarse. El pastor no te tiene que convencer. Tu esposo, tus hijos, no, es el Espíritu Santo, que al menos creo que debería de morar en ustedes. Muchas veces la gente no se bautiza, escúcheme bien, la gente no se bautiza porque desgraciadamente no tiene un testimonio que contar. Pero la gente cree que tener un testimonio es decir, sí, yo cuando estaba en el mundo era drogadicto y alcohólico, el Señor me salvó. No, el testimonio que tienes que contar es lo que Cristo está haciendo hoy en tu vida y no necesariamente irte al mundo. Es Cristo ha cambiado mi carácter. Cristo me ha hecho una persona más consciente de las necesidades espirituales que las terrenales. Eso es un testimonio. Pero hoy la gente no puede bautizarse porque no solamente no tiene un testimonio, sino no tiene nada que decir de un cambio de vida. Por eso la gente dice, ¿cómo bautizarme si realmente sigo siendo el mismo? Sigo siendo el mismo grosero, el mismo alcohólico, el mismo vicioso. Mucha gente no se bautiza porque Pablo era lo que veía, decía, ustedes dicen que son cristianos, pero pregunta, ¿fueron bautizados en el Espíritu? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Fíjate, ni sabíamos. Mucha gente no se bautiza por orgullo, porque son orgullosos, porque no quieren dar a conocer que acaban de convertirse o que al menos que nunca se habían bautizado cuando ya tenían 10 años en la iglesia. La gente va a decir, pero ¿cómo voy a decir que me voy a bautizar? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 10 y nunca te has bautizado. No. Es que... ¿cómo te explico que es un cierto orgullo? Qué pena. ¿Quién van a decir que entonces apenas voy a nacer de nuevo? No vas a nacer de nuevo. Vas a testificar lo que Cristo ya hizo. Es la gente que en algún momento, tengo 10 años de vivir junto con mi esposa, pero todavía no doy el paso de fe. Tienes que darlo, hacerlo público. Porque aquel que está pensando más en la estructura y en a quién va a contratar, dudo mucho que esa persona realmente tenga una convicción de que ama a él o a ella. Mucha gente no se bautiza hoy por una cierta fobia social.
La gente no se bautiza porque tiene temor a hablar en público. La gente no se bautiza porque un estilo de vida que sabe que no congenia con el bautismo de Cristo y sabe que no se debe y no puede bautizarse. La gente dice, no, es que todavía no es el tiempo, no me siento preparado. Porque le falta el testimonio, le falta la obra y sobre todo le falta el ministerio del Espíritu Santo. Y por último, lo que activa, escúcheme bien, lo que activa el ministerio del Espíritu Santo es una autoridad apostólica, que se ha malinterpretado. Lo que activa el ministerio del Espíritu Santo es una autoridad apostólica. No significa que yo hoy me autonombre apóstol. La autoridad apostólica significa, la palabra apóstol es la palabra griega apostelo, uno que es enviado a. Y los discípulos que se convirtieron en apóstoles eran los que eran enviados a establecer el reino de Dios. Vamos, hoy tenemos ese espíritu apostólico porque hemos sido enviados a anunciar las buenas nuevas. No por sobrenombre de que hoy ya no soy pastor, soy apóstol, no. Eres un siervo bien inútil. La palabra el reino de Dios, o como mucha gente le decía en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos, porque escúcheme bien, en esa época de Hechos, los griegos y los romanos estaban en toda la parte de la crema innata de la filosofía. Si tú decías el reino de Dios, te adjudicabas que solamente tú tenías la verdad. Por eso es que muchos no decían el reino de Dios, mucha gente lo decía el reino de los cielos. Lo que yo quiero que tú entiendas es que la autoridad de uno que es enviado a establecer el reino de Dios aparece más de 50 veces en los 4 evangelios, el reino de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ser enviado a establecer el reino de Dios con prodigios, con señales, con la palabra. El que creía por medio de los apóstoles era inmediatamente bautizado. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo eran tan seguros esas personas de bautizarse sin haber dado fruto? Bueno, es porque el reino de los cielos se había establecido. Había una unción apostólica que ellos entendían que tenían que llevar a la gente a los pies de Cristo. Y que esa gente iba a ser convencida para dar testimonio en público de que Jesús era su Salvador. Yo quiero terminar con esto. ¿Qué no es el ministerio del Espíritu Santo? Digan conmigo, ¿qué no es? Lo que no es el ministerio del Espíritu Santo. El don de lenguas no es el ministerio del Espíritu Santo. El don de lenguas no es el ministerio, escúcheme, no es el ministerio y el don de lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hablas en lenguas? No, todavía no eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Me lo puedes comprobar en la palabra? Primera de Corintios 12, por favor, Primera de Corintios 12. Note que esta es una revelación de la palabra, no del pastor. Primera de Corintios 12, 13. 12, 13. Dice lo siguiente. Porque por un solo espíritu, digan conmigo, por un solo espíritu, fuimos, tiempo pasado, todos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, quiere decir que no va a haber un bautismo exclusivo del Espíritu Santo y un bautismo exclusivo de aquellos que van a hablar en lenguas. No lo hay. No hay uno que reciba y otro no. Miren lo que dice ahí en el 30, ahí en 1 Corintios 12, 30. De hecho, más adelante Pablo lo menciona con una pregunta y dice así: ¿tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el ministerio del Espíritu Santo.
El que tú hables en lenguas no significa que tú tengas el ministerio del Espíritu Santo. Hay incluso gente que puede hablar en lenguas y no precisamente son angelicales, pueden ser en lenguas de demonios. Lo que no es el ministerio del, lo que no es el ministerio del Espíritu Santo es el conocimiento humano. El ministerio del Espíritu Santo no es lo que tú sepas porque tuviste un maestro de hebreo, de griego, un maestro rabino. El ministerio del Espíritu Santo no es sacar la palabra fuera de contexto. No son acciones paranormales en torno al yo. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo hacía muchos milagros por manos de Pablo. Tan es así que la gente venía, los enfermos llevaban los paños y eran sanados. No porque era Pablo, no porque mi saco está ungido del Espíritu Santo, lo vas a sacudir en tu cara para que seas sano. No, porque esa es una actitud de egolatría, de soberbia. El ministerio del Espíritu Santo no gira en torno al yo o en constantes espectáculos visuales. Sí, muchos pueden ser tocados y pueden caer por la presencia y el poder del Espíritu Santo, pero no es un espectáculo de que todos griten y todos se revuelquen y todos vomiten. Eso no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es no establecer bien la palabra. El conocimiento humano no es el ministerio del Espíritu Santo. Pastor, pero mi pastor tiene mucho conocimiento. Bueno, nada sirva. Nada, absolutamente nada. Hechos 19:48, yo termino con esto porque ya me pusieron el amarillo. Hechos 19:48 dice, entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El ministerio del Espíritu Santo te hace poder hablar con denuedo. Solo es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el denuedo? La palabra denuedo es valor. La palabra denuedo es lo que el Espíritu Santo te da, ese valor, esa energía. Es la decisión que Dios te da para ejecutar. Cuando yo entraba al reclusorio, habían 200 internos que escuchaban la palabra de Dios por medio de un servidor. Había internos que tenían ganas de comerme vivo, había unos que tenían cara de matones, había unos que decían yo tengo más palabra de cuarto y quinto paso. Pero es el Espíritu Santo el que da denuedo. Pablo le daba denuedo para hablar. Entrando Pablo habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto solamente es obra y habilidad dada por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da habilidades. El Espíritu Santo es el único que te da ese coraje, esa valentía para hablar en medio de amenazas, de riesgos, de dificultades, de opresiones, de oposición. Entre mayor llenura del Espíritu Santo, tienes mayor denuedo para poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás recibiendo tú del Espíritu Santo hoy? El ministerio del Espíritu Santo, escúcheme bien, no es discutir o debatir la palabra de Dios. Pero dice la palabra que él discutía. Bueno, la palabra discutir en griego es defender. Así que yo puedo defender la palabra, pero el discernimiento viene exclusivamente por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo te da esa convicción de poder separar la verdad del error. Pablo dice, ustedes traen un error porque ni conocen el Espíritu Santo ni han estado bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes siguen trayendo la ley. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo te lleva a tener convicción, pero muchas veces la gente en presentar defensa, ¿sí?, se confunde más. Es que yo quería compartir al testigo de Jehová, pero creo que ya me equivoqué de religión, tengo que ser testigo de Jehová. No, si no tienes el ministerio del Espíritu Santo,
ni siquiera te quieras poner a las patadas con Sansón, más bien con Goliat. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La autoridad de persuasión, yo de verdad póngame atención, la autoridad de persuasión no depende de tu oratoria, no depende de qué tan bonito prediques, es más, ni siquiera depende del carisma que tú tengas. Es que yo no tengo cara de chistoso, pastor, yo no puedo predicar como tú. La habilidad de persuasión no viene cuando tú dices, tengo mucho conocimiento de Biblia. Puedes leer toda la Biblia derecho al revés y aún así no puedes persuadir a nadie, ni siquiera a una chinche. La habilidad de persuasión no es por estrategias. ¿Qué vamos a hacer para ganar 1 millón para Jesús? No. La habilidad de persuasión es 100% del ministerio del Espíritu Santo. La discusión o debate o argumentos nunca va a llevar a nadie al reino de los cielos. La obra completa es el ministerio del Espíritu Santo. Yo quiero que vaya conmigo, porque póngase de pie, por favor. Pueden pasar los muchachos de alabanza. No le cortes ahí. Quiero que vaya conmigo ahí a Hechos 16. Yo quiero que usted ponga mucha atención en esto que voy a cerrar. Pregunta, ¿tienes al Espíritu Santo? Porque yo quiero cerrar con esto. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para darle poder. Él regresó con poder. Hechos 16, ¿qué les dije? 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, no solamente ella, sino también su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos y adivinos. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, aquí ya está hablando Lucas que iba con Pablo, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. No estaba mal, pero él tenía un espíritu engañador, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas esto le desagradaba a Pablo. Y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Escúcheme bien, cuando no tienes activo el ministerio del Espíritu Santo, tratas de agradarle a los demás. Pastor, qué ungido eres, pastor, no hay como tú, que eres un tremendo hombre de Dios. No, cállate, pecador incircunciso. Pastor, me voy de la iglesia. Pero viendo sus amos, dice el 19, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Miren, note que el ministerio del Espíritu Santo no solamente te lleva al desierto, te lleva a que físicamente estés encarcelado, aunque espiritualmente estés libre. Y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron que azotarles. Esa es la respuesta del ministerio del Espíritu Santo. No que el pastor se vuelva rico con la fe, no que el pastor se sienta el Superman de la nueva era. Ese es el precio. Que fueron azotados, fueron golpeados. Y dice la palabra en el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto que estamos todos aquí. Pablo tenía el ministerio del Espíritu Santo. Él no tenía ventaja de lo que veía. Él entonces, pidiendo la luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Escúcheme bien, porque Pablo daba un testimonio de lo que hablaba y de lo que hacía. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos buscaban la salvación no por lo que le predicaba Pablo, sino por el testimonio que él daba. Y dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Termino con esto. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y márchense paz. Pero Pablo les dijo, noten el ministerio del Espíritu Santo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo era de los que, a ver, tú me metiste, ahora tú me sacas. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo les rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad amablemente. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, la que había tenido un corazón, un entendimiento abierto, y habiendo visto a los hermanos, Pablo los consolaron y se fueron. Lidia se le había abierto el entendimiento, se le abrió el corazón. Y cuando Lidia dijo, eso es el ministerio del Espíritu Santo, ay, pobre Pablo, dijo, no, mira, es más, todo guameado vengo a consolarte, mija, relájate. Es el Espíritu de Dios. Cuando tú estás perniquebrado, probado, pero tienes al Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? Tú vas a ser instrumento de consolación para otros. Denle una ofrenda de palmas al Señor. No esperes que alguien te consuele. No esperes que alguien te entienda. Hoy tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón. Pregúntate, ¿tienes al Espíritu Santo? Ni sabías, pastor, nada más se ve bonita la palomita, pero ni sabemos para qué es. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sepa Dios. Cierra tus ojos. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor